Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Esta semana nos encontramos en la serie temática dialéctica, sin antes recordar que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chera en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y saludamos cálidamente al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital. Se ha enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea y simultáneamente estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de estéticas caníbales y ontología amerindia. Carlos Rojas, hoy en la serie temática dialéctica, presenta el capítulo 2 de Marx y la dialéctica. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edson. En este segundo episodio de la serie Marx y la dialéctica, Carlos nos presentará los Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política de 1857. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿cuál es la deuda de los Grundrisse con Hegel? Bien, en este acercamiento a la dialéctica en El Capital de Marx, yo creo que hay que comenzar por tratar, aunque sea puntualmente, el tema de los Grundrisse, que, como hemos dicho anteriormente, está colocado ahí en el centro como tiene un segmento pequeño, que es el segmento metodológico, la parte del método, y esa parte del método es la que sirve de referencia obligatoria. Pero claro, en este momento de los Grundrisse 1857, Marx tiene una enorme deuda con Hegel. Es un texto hartamente hegeliano, digamos, y allí va a ir tomando una serie de elementos, de temáticas, de terminologías, muchas de las cuales no se conservan en El Capital. Entonces uno ve Marx como hegeliano de izquierda, que se forma con Feuerbach y es parte de esa corriente, aunque luego va a romper radicalmente con esa corriente. Se acerca a Hegel y él dice, obviamente Hegel es lo más avanzado del pensamiento en esta época, tiene una gigantesca conciencia histórica, entonces vamos a partir de Hegel, porque nos provee, invirtiendo a Hegel, nos provee de las categorías y del método y de la lógica con la cual nosotros podemos acercarnos a comprender la realidad
del capitalismo. Entonces yo creo que hay que comprender este giro. Digamos, uno puede encontrar elementos de Hegel en muchas de sus obras, pero en el momento de los Grundrisse, cuando Marx ya empieza a pensar que tiene que escribir el Capital y que darle una forma rigurosa, sistemática, histórica, vuelve sus ojos a Hegel y dice, bueno, ¿dónde puedo encontrar estos elementos que me sirvan de base? Entonces vamos a ver justo en los dos puntos siguientes qué toma de Hegel, cómo repiensa Hegel, cómo replantea las cosas que están en Hegel. Yo diría que de las obras de Marx es una de las más profundamente hegelianas, y cuando uno toma los aspectos que menciona sobre el método, olvida de mencionar esa parte. Marx está partiendo de nociones hegelianas, y esas nociones hegelianas se hacen presentes también en los aspectos de orden metodológico. Bien. Hay una constante, diríamos, en los estudios marxistas que se habla de esta tesis del ascenso de lo abstracto a lo concreto. ¿Esto proviene de Hegel? Claro, esto proviene de Hegel. Digamos, cuando los investigadores marxistas tratan de definir la dialéctica, uno de los puntos que primero tú vas a encontrar casi en todo libro sobre dialéctica va a decir, bueno, el punto fundamental es que Marx contra el positivismo o el neopositivismo, Marx va a partir de lo abstracto para llegar al concreto, porque eso es ser materialista, no quedarse en lo abstracto, no quedarse en el sistema, no quedarse en la especulación, sino descender a la realidad misma, y en la realidad misma ver cómo son los fenómenos, cómo se comportan, cuáles son sus determinaciones, cuáles son sus recorridos, cómo la praxis influye en esto. Entonces, claro, parecería, digamos, evidente, se presenta casi como evidente que ser materialista o adherir al materialismo histórico, uno diría, claro, obviamente, uno tiene que dejar las abstracciones e ir a las concreciones, a lo concreto, porque nosotros, los marxistas, sobre todo nos interesa lo concreto y no los vuelos ideológicos, así diríamos. Pero claro, aquí hay un enorme equívoco, ¿no? Porque la frase de Marx del ascenso del abstracto a lo concreto, que no la vuelve a repetir nunca más, ¿no? Es decir, todas las cosas que están en los Grundrisse, Marx no las retoma nunca más. O sea, cuando escribe El Capital, él no vuelve los ojos y dice, en 1857 yo escribí unas entradas metodológicas y desde ahí voy a centrarme para escribir El Capital. No, Marx dice una cosa completamente distinta. Marx dice, bueno, ahora voy a volver, dice en 1867, digamos, desde 1863 que empieza a escribir el primer tomo del Capital, Marx dice, voy a regresar a Hegel. ¿Pero a qué Hegel regreso? Y claro, regresa al Hegel de la ciencia de la lógica, que es la obra sistemática más profunda y extraordinaria de Hegel. Y claro, allí este tema del abstracto a lo concreto casi no aparece, desaparece de hecho. Entonces eso hay que tomar en cuenta. No es que Marx dice, esta es mi metodología y esta la conservo y me sirve ahí. La deja de lado. Y hay que insistir, ¿no? ¿Cómo uno puede fetichizar algo que el propio autor dice, por favor, es una obra que no quiero publicar? De manera explícita, Marx escribe a Engels y dice, esta obra no la quiero publicar, no está preparada. Hay que dejar que los ratones la devoren. Y entonces, ¿cómo puedes hacer de eso tú el núcleo del análisis? ¿En qué medida esta frase es hegeliana? Y es profundamente hegeliana. Porque uno dice, lo lógico sería decir desde un punto de vista materialista histórico que uno tiene que descender de la abstracción a lo concreto.
pero ¿por qué esta idea de que tengo que elevarme? Que elevarme, como es lo que dice literalmente Marx, ¿no? Es necesario elevarse de lo abstracto a lo concreto. Digamos, ¿cómo es esto de que lo concreto está por encima de lo abstracto, ¿no? Aquí está la población, como dice en ese texto, ¿no? Y claro, la población es una especie de vacío sin mayor significado y uno tiene que darle contenido. Entonces, haciendo las concreciones de la población, la economía, la dinámica las dinámicas demográficas, en fin, las cosas de la población. Y entonces yo entiendo lo que es la población directamente. Esto dice los Grundrisse, ¿no? Pero cuando tú entras en el sistema hegeliano, el punto de partida del sistema hegeliano, y de allí viene esta noción, es que yo tengo que partir aunque sea redundante, del inicio. Y claro, Hegel se pregunta, ¿y qué es lo que tenemos nosotros en el inicio? El ser de una manera bastante sencilla, dijéramos, ¿no? Porque nosotros es quizá el único verbo que es aplicable a absolutamente todas las cosas reales, imaginarias, fantasiosas, de todo lo que existe, nosotros podemos decir que es, o que ha sido, o que llegará a ser. Es decir, el verbo ser es un verbo que es atribuible a todas las cosas. De hecho, en el origen del término ser, del verbo ser, digamos, no comienzan con el sustantivo, comienzan con la tercera persona en el griego, ¿no? Esto es, y de ahí pasa a Occidente. Entonces Hegel dice, el ser es, claro, este es el gran punto de partida de Hegel. En todo su sistema, ese es el punto. Pero Hegel, con esa extraordinaria mentalidad dialéctica que tenía, dice, pero cuando yo digo que el ser es, estoy diciendo casi nada. De hecho, dice Hegel, es equivalente a la nada. Porque si el ser es y no hay ninguna característica, no hay ningún atributo, no estoy diciendo es rojo, es blanco, es alto, es peligroso, es de ultra... No estoy diciendo nada, estoy diciendo una generalidad tan grande que es igual a la nada. Claro, entonces el ser es igual, en el segundo momento de la dialéctica, la tesis del ser es, el segundo momento, la negación de la posición, es el ser es igual a la nada. Claro, entonces Hegel dice, bien, hemos llegado a este momento, pero este momento tiene que ser superado en otro momento. Y llega la negación. Y dice, entonces, en este juego de que el ser es y el ser no es, digamos, no estamos en la filosofía griega, no es que las cosas se disuelven. Nosotros, para poder comprender esta dinámica de que las cosas son, desaparecen, aparecen otras, vuelven a seguir, aparece el concepto fundamental de la dialéctica hegeliana, que es el devenir. Entonces el devenir es la negación de la negación, ¿ya? Que supera la posición, la negación y la negación de la negación. Pero en esto, que es bastante conocido, lo que para ir al punto que está tomando Marx, que es un extraordinario conocedor de Hegel, digamos, el movimiento general en el cual engarza, en el cual mete este razonamiento de ser nada, devenir, que es el inicio de la dialéctica hegeliana, que está en el inicio de la ciencia de la lógica. Hegel dice, nosotros tenemos que ver que este solo es el primer momento del espíritu que va ascendiendo, elevándose desde el espíritu vacío hacia el espíritu lleno, hacia el espíritu absoluto. Porque en el sistema hegeliano todo el devenir, toda la dialéctica de toda la realidad va del espíritu al espíritu, pero va del espíritu vacío al espíritu lleno, es decir, se eleva del espíritu que es igual a la nada, hasta un espíritu que va concretándose. Entonces el espíritu se vuelve sujeto
individual, subjetivo, se vuelve sujeto objetivo, se vuelve sociedad, se vuelve Estado, se vuelve edad antigua, moderna, se vuelve la realización en el Estado germánico, que es el punto de llegada, y después se vuelve religión, filosofía, y al final, como superación última, como elevación suprema, encontramos este ser. Al final encontramos acá arriba, casi equivalente a Dios, pero bueno, un momento por encima de Dios. El siguiente momento de la teología es el Espíritu Absoluto. Entonces, a través de estas concreciones históricas hemos ido ascendiendo de lo abstracto a lo concreto, porque este Espíritu Absoluto es el máximo de concreción posible, porque este Espíritu Absoluto reúne toda la historia del Espíritu, toda la historia de los elementos positivos del Espíritu, porque deja los negativos con la astucia de la razón, y tenemos entonces que de lo abstracto hemos ascendido a lo concreto. Es Hegel, ¿no? Es Hegel. No hay que ser un experto en Hegel para mostrar que es Hegel. Entonces Marx dice, ya lo que yo quiero hacer, digamos, la inversión en este caso significaría invertir a Hegel, quiere decir que en vez de ser la historia del espíritu, va a ser la historia del capital. Entonces el capital comienza como una abstracción, la población o la mercancía, que es esa cosa abstracta de la mercancía, o el trabajo, o sea, en general, todo el mundo trabaja. El proceso de trabajo, como dice Marx, es universal, es independiente del capitalismo. Digamos, solo existen sociedades porque hay trabajo, pero el trabajo es una abstracción. Entonces, claro, esa abstracción tenemos que ir llenando. El trabajo esclavista, el trabajo feudal, el trabajo capitalista. Entonces ascendemos desde un trabajo que es una abstracción casi vacía, y le vamos llenando y llenando y llenando, y llegamos al proceso de trabajo capitalista. Entonces nos hemos elevado de lo abstracto a lo concreto. Es Hegel, ¿no? Es la maquinaria hegeliana que yo creo que hay que comprender a cabalidad. Yo insisto que esto no se conserva en el capital. O sea, Marx abandona completamente esto, y aunque lo veremos más adelante con detalle, sería bueno mostrar cómo esto se transforma, aunque sea puntualmente, en el capital. Entonces Marx parte en el capital de la mercancía, pero Marx no dice voy a ascender desde la mercancía abstracta a la mercancía concreta. Pues, esto no hay cómo, esto es insostenible en el capital. Entonces lo que Marx dice, y ahí hay una diferencia radical, así enormemente radical, aunque sea redundante decirlo, porque tú lo que encuentras en el capital es que Marx no opone abstracto a concreto. No hay esto en el capital, sino que opone las abstracciones reales a las abstracciones en cuanto a representación. Y allí entonces tú vas viendo, sobre todo en el capítulo 1 y 2, tú vas viendo la maquinaria de Marx, que ya veremos en detalle, esa maquinaria en donde dice, digamos, coloca el término, que también es hegeliano de la segunda parte de la ciencia de la lógica, las abstracciones reales. Entonces una cosa abstracción significa separar nada más, es todo lo que significa la palabra. Entonces lo que Marx dice, nosotros tenemos el trabajo expresado en el valor de uso y en las mercancías, pero hay un momento dado en el que dejamos de lado las características del objeto. Digamos, no importa que sea celular, micrófono, mesa y todo, y nos preguntamos allí de qué manera el capitalista se apropia de la fuerza, de la cantidad de fuerza de trabajo no pagada. Y entonces el valor, no el valor de cambio, el valor que se opone al valor de uso,
es la abstracción del valor de uso, de los atributos del valor de uso. Y la forma valor, que es el núcleo del capital y del capitalismo, es una abstracción real. Te estoy diciendo literalmente, no estoy interpretando más, literalmente. Ya. Y entonces, esta abstracción real, yo tengo que pensarla. Y entonces, ¿con qué categorías? Entonces, abstracción en cuanto a pensamiento, en cuanto a representación, tiene que comprender esta abstracción real. Entonces, Marx pasa no de lo abstracto al concreto, sino de la abstracción real a la abstracción en cuanto a representación. Y en un segundo momento, todo esto se vuelve concreto, subsunción real. Se vuelve capital comercial, se vuelve dinero, en fin, todas las cosas que le van pasando al capital. Como ves tú, allí hay realmente un desplazamiento muy grande. Entonces, si tú te quedas con los Grundrisse, no entiendes el capital. Si tú piensas, dices ahora, ¿cómo voy a entender en el capital el ascenso de lo abstracto a lo concreto? No hay. ¿Qué pasa con la abstracción real? ¿Qué pasa con la abstracción en cuanto a representación? Otro de los aspectos que resultan muy importantes de distinguir es con la pregunta: ¿cuál es el límite de la afirmación de dos modos de indagación, métodos de investigación y métodos de exposición? Claro, este es, junto con este otro elemento, uno de los términos o frases que han sido, digamos, como hemos llamado, fetichizados en el capital. Incluso he visto ahora un libro entero, un libro de 300 páginas que está construido en torno a tenemos que reivindicar el método de indagación contra el método de exposición. Y esto quizá no tiene estos problemas técnicos y rigurosos que hemos visto en el punto anterior, sino que proviene de la práctica investigativa de Marx y de la práctica investigativa en general, o sea, la investigación. O sea, en toda investigación hay un momento de indagación y hay un momento de exposición. Yo voy a comenzar al revés, voy a comenzar por un libro de Steve Wohlgar y Latour, que yo recomiendo altamente, es uno de los mejores y más maravillosos libros de epistemología contemporánea, que se llama La vida en el laboratorio. Wohlgar y Latour, el Latour famoso, que después escribiría 30 tomos sobre no sé qué cosas, comienza ahí con Steve Wohlgar, que es de los... Si uno quiere comprender, por ejemplo, el mundo virtual y la inteligencia artificial, hay que leer a Wohlgar allí. Pero bueno, en este libro, La vida en el laboratorio, que es el primer libro que ellos, el único que escriben juntos, en la década de los 70... Ellos son dos antropólogos y entonces ellos dicen, consiguen un permiso para entrar en un laboratorio de altísima tecnología, de biotecnología, y tienen la suerte de que en ese laboratorio se descubre la hormona tiroidea, la T3, si no estoy mal, si mi medicina no me abandona. Y entonces ahí se descubre, y entonces ellos van mostrando detallada, minuciosamente, cómo se investiga y cómo se expone. Entonces, de pronto, el laboratorio arroja un resultado y se dice, no, es que esto no va con la hipótesis, esto contradice lo que estamos pensando. Entonces, desechan ese resultado y vuelven al laboratorio. Y solamente cuando todos se arman, entonces cogen todos, son como 3 años, de todas las investigaciones y con todas las cosas, unas que dejaron al lado, otras que privilegiaron, este callejón sin salida que no llevó a ninguna parte, finalmente hacen el famoso paper, dicen la hormona tiroidea. Pero esto pasa en toda investigación.
pero no es que hay un método de indagación y un método de exposición, así como cosas contrapuestas. Entonces, volvamos a Marx, ¿no? En Marx lo que tú tienes, Marx tenía una obsesión, esto lo vamos a tratar en otro momento, una obsesión correcta a mi modo de ver por transformar la economía política en ciencia. Él tiene a su lado, el principal modelo que tiene a su lado es la química, que es la gran ciencia del momento en el Marx, y tiene Darwin por otro lado. De hecho, Marx le envía el Capital a Darwin y Darwin le escribe una carta de respuesta maravillosa, aunque parece que Darwin nunca leyó el Capital. Ya, y entonces tú puedes ver que en esta obsesión de Marx por el rigor, Marx, lo que como he mencionado antes, va haciendo un borrador y otro borrador y se mete digamos, a todas las grandes librerías de Londres y se pasa meses anotando, sistematizando, copiando citas, que es la época, ¿no? Y entonces con todo ese material Marx hace un esquema y después dice, no, otro esquema, y hace un borrador y escribe, no sé, 8 cuadernos que son los cuadernos preparatorios del tomo 2 del Capital, y después escribe todos los manuscritos del 63, y bueno, y después con todo ese enorme material se sienta en un momento dado en los años 64, 65, y escribe el primer tomo del Capital. Claro, pero digamos en el propio libro que te menciono del método de indagación, uno no encuentra que sea algo distinto como método científico. Hay 2 métodos científicos, el de indagación y exposición. No, hay un método. Indagamos, levantamos datos, tomamos muestras, hacemos encuestas, hacemos grupos focales, todo eso, y hay un momento dado con esa masa de datos las organizamos y sistematizamos. Pero eso no constituye una doble metodología. Entonces no hay tal cosa como el método. Y además tú no puedes encontrar en Marx, vamos a ver en Marx que hay este método de indagación. No. A ratos es como digo, esa dificultad de entrar en el Capital y quieres ver un Marx que sea menos sistemático, porque ahí parecería que está más vivo y es más fácil de comprenderlo y aprenderlo. Bien. Finalmente, para resumir, diríamos, ¿cuáles son los desplazamientos y discontinuidades que se dan entre los Grundrisse y el Capital? Yo creo que hay, digamos, partamos primero de la primera gran afirmación, ¿no? Ciertamente que en los Grundrisse nosotros tenemos un primer borrador de lo que sería el Capital. Los Grundrisse es un borrador del Capital, ¿no? El primero, el borrador del Capital. Pero hay una cosa que hay que remarcar con muchísima insistencia, y es que la tesis fundamental de Marx, que es la teoría del valor, o sea, sin teoría del valor no hay Marx, no hay crítica del capitalismo, no hay capital, no está formada todavía. Y eso no es un problema menor. O sea, digamos, el aspecto fundamental no está formado todavía. Y claro, la ruptura entre los Grundrisse y Marx se da justo porque Marx, a partir del 63, ya logra formula ya, como se ve en los manuscritos del 63, la teoría del valor. Y no es porque él desprecie su propio trabajo, los Grundrisse, sino porque ve que la teoría del valor que él encuentra va a redefinir completamente los Grundrisse. Y por eso no retoma los Grundrisse. Digamos, retoma partes aquí y allá, pero las partes de los Grundrisse va a redefinirlas radicalmente. Y esta redefinición de la teoría del valor, que es fundamental, radical, va a obligar entonces a que su relación con Hegel, la terminología, los aspectos que están ahí, van a cambiar radicalmente. Por ejemplo, uno no puede encontrar en los Grundrisse, la noción de forma no es fundamental en los Grundrisse. Prácticamente pasa desapercibida, pero la noción de forma es fundamental.
La noción de abstracción real no hay acá, no está aquí en el Grundrisse, digamos, no está en el Grundrisse, pero está en el Capital. La noción de determinación, que como tú ves es otra categoría que atraviesa toda la dialéctica, no es fundamental en el Capital. La determinación es un término cualquiera, no es un término técnico en el Capital, pero claro, la determinación, y por eso el marxismo muchas veces ha sido acusado de determinismo, pero eso está en los Grundrisse, no está en el Capital. El reentendimiento de la noción de totalidad y de la noción de necesidad, que ya veremos con más tiempo, o sea, cómo la noción de totalidad y necesidad, que sí se conservan, cómo Marx las transforma acá, cómo las cambia, qué entiende efectiva Marx por totalidad y de qué tipo la determinación está ligada a la necesidad. Cuando Marx dice el valor es necesario para la existencia del capital, ¿en qué sentido entiende el concepto de necesidad? Y allí entonces va a haber una ruptura con los Grundrisse. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.